pero es un lunes feliz. Y gracias por la invitación. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Desde allá de Texas vengo. No soy tejano, soy argentino, como mi papá y mi mamá. Pero ya vivimos hace muchos años aquí en este país, así que estamos allí en la iglesia de Garland Spanish, pero está al este de Dallas, cerca al norte de Texas. No sé si alguien haya ido por allá alguna vez. Hace mucho calor, especialmente ahora en el verano. Así que, pero es un lugar lindo, mucha gente, muchos hispanos allí. Así que estamos ahí hace casi 3 años, sirviéndole al Señor con mi esposa. Mi esposa es enfermera y sirve al Señor a través de la música. Ella canta. Yo no, así como la muchacha que cantó hoy, excelente. Así canta también mi esposa al Señor. Yo no tengo ese don de música. Mi papá toca, lo habrán visto por ahí, ¿no? Tiene mi mamá también, son músicos, pero yo no saqué esa parte. Llegué tarde para la repartición de la música. Así que, pero sí puedo hablar, gracias a Dios. Dios nos ha dado dones, talentos y hablar. Si puedo, con ella nos complementamos. Pero bueno, trabaja, así que no ha podido estar aquí con nosotros, pero les manda saludos. Y no tenemos hijos. ¿Qué más dije ayer? Algunos que me vieron, poco a poco voy a ir reconociendo rostros. No sé todos los que estuvieron ayer y si algunos tal vez es primera vez que lo veo, no sé, pero pues ahí estuvimos un ratito allá afuera, ¿no? Conversando un poco y contándoles también ya casi 10 años en el ministerio también. Trabajé en Sudamérica, estuve en Brasil, estudié ya en Argentina también, regresé después de la high school, pero ya desde los 10 años de edad vinimos. Yo tenía 10 años a Chicago, vivimos muchos años allí en el congelador de Chicago y en la ciudad de los vientos. Si aquí hay viento, no, eso no es nada, vaya a Chicago, usted va a ver lo que son los vientos. Pero bueno, ahora ya estamos ahí en Texas, hace casi 5 años, en la conferencia de Texas. Pero en la iglesia donde estoy ya va casi 3, allí en Garland, Texas, al este de Dallas. Así que mis hermanos, es una alegría, es un privilegio siempre predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios sabemos que nunca vuelve vacía, porque Dios tiene poder y su palabra tiene poder. Y en esta noche y a lo largo de la semana vamos a estudiar y meditar en la palabra de Dios. Diferentes aspectos, claro, le invito a que traiga su Biblia. A menudo me gusta usar PowerPoints porque creo que escuchando y viendo se aprende mejor. Y a veces ponemos algunos versículos ahí arriba. Voy a pedir el clicker, ¿sí? Porque ahora lo vamos a usar. Y es fácil ver el versículo no arriba, pero es bueno que lo busquen en su Biblia también. No solo leerlo desde ahí arriba, sino, gracias mi hermano, sino también poder abrir la Biblia, porque la Biblia no es lo mismo que solo ver una pantalla. Poder hojear la Biblia, tener la mano ese libro, nunca lo va a sustituir la tecnología. Así que les invito a que traigan su Biblia. Sé que algunos lo tienen en el teléfono, en la Biblia, ¿no? También la pueden usar allí de forma virtual. Pero vamos a estudiar la palabra de Dios. Así que antes de comenzar, antes de empezar a abrir la palabra de Dios, tenemos que orar, aunque se oró al principio. Pero antes de abrir su palabra, tenemos que hacer una oración y pedir a Dios que sea Él que hable, porque es su palabra. Es sagrada. Y el mensaje que contiene es un mensaje de Dios, no es un mensaje mío, no es un mensaje suyo, no es un mensaje de la iglesia, es un mensaje de Dios. Y el evangelio le pertenece a Él. Así que vamos a orar y pedir a Dios que nos guíe. Oremos. Querido Padre, en esta mañana, en esta tarde, perdón, Señor, ya te damos gracias porque estamos aquí en tu casa para adorar tu nombre, alabarte, no solo a través de la música, sino también a través de la presencia, a través de estar aquí y escuchar tu palabra. Pedimos que tu Espíritu sea el que nos hable a través de la Biblia y que la palabra que tú tienes para nosotros hoy haga efecto en nuestros corazones y sobre todo, Señor, nos prepare para tu segunda venida. Gracias, Padre, por escucharnos, y si hay alguien más que viene en camino, apresura sus pasos para que también pueda ser bendecido
con tu culto. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias por hablarnos. A través de tu palabra lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Príncipe de paz. Cuando vemos esa palabra, príncipe de paz, no hay nadie que sea más paz o tenga paz, pues ni siquiera Dios tiene paz, sino que Dios es paz. ¿Cómo no mirar a Jesús, que es el príncipe y soberano rey de la paz? Y cuando hablamos de Jesús, tenemos que automáticamente hablar de Dios. Y cuando pensamos en Dios, nuestra mente pequeñita, porque al lado de Dios nuestra mente es bien diminuta, tenemos una pálida idea de quién es Dios. Muchas personas inclusive se atreven a decir que no existe Dios. Hay personas que no creen, ¿verdad? Creen en algo, pero no en un Dios soberano como lo creemos nosotros. Hay gente que cree en Dios como la naturaleza. Hay gente que dice que la tierra es un Dios, es un tipo de Dios. Hay gente que dice que somos hijos de la naturaleza, de la tierra. El cristiano sabe que somos hijos de Dios. Y la tierra la creó Dios. Y todo lo que vemos arriba y abajo es de Dios. Es obra de la mano creadora de Dios. Entonces, cuando pensamos en Dios, realmente es muy poco lo que podemos imaginarnos de Él. Porque Dios es tan grande, Dios es tan infinito, que las palabras y nuestros pensamientos son incapaces muchas veces de poder describir quién es Dios. De hecho, decir que Dios existe está equivocado, porque Dios no existe. Dios es, que es muy diferente. Porque para existir tiene que haber salido de algo. Tú y yo existimos, porque salimos de papá y mamá, obviamente de la mano del Creador, que Dios usó un hombre y una mujer para que tú existieras. Pero Dios no existe, Dios es. Él no tiene principio y no tiene fin. De hecho, Dios también, Él no raciocina, Él sabe. Tú y yo tenemos que pensar, tenemos que estudiar, tenemos que razonar, pero Dios no tiene que pensar así de que, a ver, me tomo una hora a analizar, a ver si respondo una oración de alguien que me hizo. De alguna forma, Dios no se sienta a ver y ponerse a estudiar. Dios sabe. Tú y yo es diferente, pero Dios sabe. Él no necesita estar horas pensando, estudiando algo, porque Él sabe. Y cuando Dios se revela, como Dios es tan grande, Dios es tan poderoso, que para Él revelarse, para que tú y yo podamos entender quién es Él, porque somos tan chiquitos del lado de Dios, Él usa y obra a través de la persona de Cristo Jesús. Ahora, el proceso de Jesús o de Dios a través de Jesús revelarse no comenzó acá en la tierra, cuando Jesús vino a morir por ti y por mí, sino que comenzó en el cielo. Dios es tan grande que Él necesita revelarse a sus criaturas, no solo la raza humana, pero todo lo que Dios crea, necesita revelarse porque de otra forma nosotros somos diminutos, somos muy pequeños del lado de Él. Y aún en un universo perfecto como lo es el cielo, donde Dios mora, donde están los ángeles también, aún en ese universo perfecto sin pecado, los seres creados, aún los propios ángeles, son muy pequeños delante de Dios. Entonces Dios usa a Cristo Jesús para revelarse, porque los ángeles ya necesitaban una revelación más disminuida o más diminuta de quién es Dios. Por ejemplo, el libro de Isaías, si tú lo estudias y vas a ver algunos textos de Isaías, te cuentan cómo son los ángeles. Y te cuentan que hay varios tipos, pero hay un tipo de ángeles que son los querubines. ¿Has escuchado hablar de los querubines? Y los querubines, luego tenemos también los serafines, pero en este caso los querubines tienen 6 alas, dice la palabra de Dios. Te da un detallito de cómo son los querubines. Dicen que con 2 alas vuelan, con 2 se tapan el rostro de Dios y con 2 se tapan los pies.
y con 2 vuelan. Son 6 alas. Normalmente un ángel tú te lo imaginas con 2, ¿verdad? Pero la Biblia dice que tienen 6. Los querubines, en este caso, una familia especial o una raza especial de ángeles. En hebreo la palabra querubín significa aquel que cubre, aquel que protege, que cubre de algo. ¿Y qué era lo que hacía Lucifer en el cielo? ¿Se acuerda? ¿Era qué? Era un querubín. ¿Y qué era el trabajo del querubín? Proteger. ¿Proteger qué? La gloria de Dios. Ellos moraban, bueno, en este caso Lucifer, ahora ya no, pero cuando era antes de que cometiera pecado y se rebelara contra Dios, él estaba en la misma presencia de Dios y en la gloria de Dios. ¿Y por qué se tapaban? ¿No te has puesto a pensar por qué se tapaban los rostros? Más allá de la reverencia y la adoración a Dios. Es porque aún así, para seres quizás más poderosos que nosotros, como los ángeles, la gloria de Dios es muchísima. Que se tienen que cubrir, se tienen que tapar, se tienen que, de alguna forma, mirar hacia abajo, porque la gloria de Dios es muy grande. Va mucho más allá de lo que nosotros como humanos podemos imaginar. Ahora, como querubín protector, ¿te acuerdas que él se llamaba Lucifer? Cuando los ángeles, o en este caso los querubines, también Lucifer en su momento, ahora ya no, él protegía la gloria de Dios. Y cuando él salía de la gloria de Dios, reflejaba un brillo. Muchas gracias. Revelaba o reflejaba un brillo, una luz. De ahí viene la palabra Lucifer, que significa portador de luz. Un ejemplo usted lo podría ver con la historia de Moisés. Cuando Moisés subía al monte Sinaí a encontrarse con Dios, la palabra de Dios dice que cuando él bajaba, su rostro resplandecía. En el libro aquí de Éxodo, capítulo 34, versículo 35, no lo puse ahí arriba, dice, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, o sea, cuando Moisés bajaba del monte, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. O sea que era necesario para Moisés ponerse un velo en el rostro porque su rostro resplandecía por haber estado en la presencia de Dios. Y cuanto más los querubines, que están en la propia presencia de Dios. Entonces no es que los querubines tienen gloria en ellos, sino que ellos reflejan la gloria de Dios porque están en la presencia de Dios. Pareciera como que de alguna forma se les pegara la luz o la gloria. Bueno, Lucifer, que hoy en día tristemente es Satanás, pues era uno de esos ángeles, querubines. Y vamos a estudiar hoy un tema que tiene que ver con una pregunta que tal vez, a ver si se la han hecho ustedes alguna vez. ¿Cuánto le costó a Cristo revelar al Padre? ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar Jesús? Tú dirías, bueno, rápido, no, pastor, sí, yo sé, la sabemos como cristianos. Jesús murió en la cruz. Claro, sí, sabemos que eso fue el último sacrificio, pero recuérdate que Jesús, Él murió por ti y por mí, pero ¿qué tipo de muerte murió Jesús? Porque la obra de Jesús es doble. La obra de Jesús primeramente es hacer a Dios conocible, hacerlo palpable, hacerlo accesible. Y la segunda obra de Jesús es rescatar una raza perdida, que somos tú y yo. Pero para eso vamos a hacer otra pregunta. ¿Cómo puede un Dios eterno sinceramente morir? ¿Se ha hecho esta pregunta usted alguna vez? Porque Jesús murió en la cruz, ¿verdad? Y resucitó el tercer día. ¿Cómo es posible que un Dios, porque Jesús es Dios, junto con el Padre y el Espíritu Santo, cómo es posible que un Dios eterno pueda sinceramente morir? ¿Qué le parece esa pregunta? ¿Cómo la respondemos? Porque Jesús resucitó. A ver, la Biblia dice que Jesús murió en el Calvario por ti y por mí. Pero la Biblia también dice que el pecado por el cual Jesús murió, porque Él no tenía pecado en Él, pero murió por los pecados nuestros. El pecado, dice la Biblia, de hecho en griego dice thanatos aionios, que significa que el que peca merece morir, pero no es una muerte pasajera, sino una muerte eterna. Ese es el precio del pecado.
una muerte eterna. Y si Jesús pagó el precio del pecado, ¿cómo fue que Él pagó ese precio? ¿Cómo un Dios eterno, encima resucitó el tercer día, cómo fue que pagó ese precio? ¿Será que murió eternamente? ¿Será que pagó el precio? Claro que lo pagó, pero ¿cómo sucedió eso? Y eso es lo que vamos a analizar en esta noche, mis hermanos. Cuando nosotros morimos, hoy en día en esta tierra, no estamos pagando el precio del pecado. Si tú estás en Cristo, y aquellos que ya han pasado el descanso en Cristo, la Biblia muchas veces le muestra y te lo dice que es un sueño, que es una muerte pasajera, que esa muerte es una consecuencia del pecado de Adán. Porque el pecado entró y así también entró la muerte. Pero no es una muerte eterna. El que muere en Cristo, la Biblia dice que resucitará, igual que Jesús también resucitó, resucitará cuando Jesús venga a buscarlo. Entonces la muerte que tú y yo como hijos de Dios morimos no es una muerte eterna. Es una muerte pasajera, es un sueño. Ahora, aquel impío, aquella persona que rechazó a Cristo y no quiso aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz en su vida, bueno, tendrá que irremediablemente morir eternamente. Esa es la muerte a la cual la Biblia habla cuando habla de paga del pecado. Pero tú y yo no debemos preocuparnos por eso, porque si estamos en Cristo, Él ya pagó ese precio. Y si me toca morir antes de que venga Jesús, resucitaré cuando Jesús venga. Y aquel ser querido, aquel familiar que usted tal vez ya perdió a través de la muerte, simplemente está descansando. Y resucitará, abrirá los ojos aquel día, aquella mañana gloriosa cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos. Y que como hijos de Dios sabemos que será muy, muy pronto. Ahora, la Biblia dice entonces que Cristo murió por todos nosotros. Entonces, Él debe haber pagado y pasado de alguna forma la muerte eterna por ti y por mí. Vamos a ver un detalle aquí. El libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11, nos habla de esta palabra que está en griego, kenosis. ¿Ok? Y ahora le voy a decir lo que significa kenosis. Kenosis significa... es el vaciamiento de la propia voluntad para llegar a ser completamente receptivo a la voluntad de Dios. Es como vaciar un globo que estaba lleno de aire. ¿Usted ha agarrado un globo alguna vez? Si lo explota o lo pincha, ¿qué pasa? Se vacía. Bueno, la palabra kenosis significa vaciarme de mí completamente para seguir a Dios y su voluntad al 100%. Y eso es exactamente lo que hizo Jesús. Vamos a leer allí, les voy a poner en la pantalla, ahí está el versículo, o los versículos, Filipenses 2, 5 al 11. Vamos a leerlo, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa al que aferrarse, sino que se despojó. Y ahí está la palabra kenosis. Se despojó de sí mismo. ¿Ok? Y luego dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y dice, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Entonces vemos que Jesús desde la eternidad decide humillarse. El clímax de la humillación de Jesús fue la muerte en la cruz. Pero antes de que Él muera en la cruz, Jesús ya se revelaba a las criaturas. De alguna forma Él ya era siervo, no porque Él sea menos o más, porque Él es igual que Dios, sino porque Él tomó el rol de siervo. Se vació, ahí está la palabra kenosis, o allí en español está la palabra se despojó de sí mismo voluntariamente. No dejó de ser Dios nunca. Jesús sigue siendo Dios. Pero voluntariamente Él toma un rol de siervo para revelar a ese Dios eterno, omnipresente, omnisapiente, todopoderoso, para que tú y yo lo podamos
de alguna forma palpar, tocar. Porque ¿de qué sirve para ti y para mí confiar que hay un Dios eterno allá en los cielos si no es un Dios que yo también puedo abrazar y sentir en el momento de angustia? Que también se hace lo suficientemente pequeño para poder estar al lado mío, abrazarme y comprender lo que yo estoy pasando. Ahí viene la persona de Cristo. Se hace siervo. Y miren este esquema. Entonces, tenemos aquí este esquema, ayuda a darnos una idea. Jesús, como primero, condición divina, Hijo de Dios. Él es Dios, junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero Él toma una forma de siervo y se hace siervo, y luego también no solo se revela al Padre allá en el cielo y también aquí en la tierra, sino que también se hace semejante a los hombres. Luego sabemos que Él baja a otro escalón, porque es como que Jesús va bajando escalones, porque el siervo vino para servir y no para ser servido, lo dijo Jesús. Y el punto central, por eso desciende, tenemos kenosis ahí el versículo 6 al 8, donde se vacía de sí mismo y luego llega al punto central que es la muerte en la cruz, porque Él viene y muere por nosotros. Vive, nos enseña la manera correcta de vivir sin pecado y obviamente injustamente entrega o es entregado, juzgado falsamente de forma mafiosa y totalmente equivocada, y muere Él por nosotros allí en la cruz. Ese es el clímax. Ahora, más adelante, ¿qué pasa? Dios lo eleva por encima de todo. Y el número 4, exaltación. Jesús, Cristo es el Señor de señores y Rey de reyes hoy. Entonces, ves que desciende en su decisión voluntaria para revelar a Dios y para salvarnos, y luego Dios mismo lo vuelve a ascender. Ahora, ¿cómo es que un Dios con las características de omnipresente, de omnisapiente, de omnipotente, se puede relacionar con una criatura, en este caso el ser humano, tan diferente a él y que es tan limitado en el tiempo, espacio y en las habilidades? Porque nosotros no somos omnipresente, omnisapiente ni todopoderosos. Entonces, ¿cómo un Dios tan grande puede hacer para revelarse o poder tener una relación con una criatura tan diferente a Él en ciertos aspectos? Solo había una forma. Si ese Dios se presentase a través o de una forma criatura como tú y yo. Le doy un ejemplo práctico. Dice la historia que había un hombre que tenía una pecera. ¿Saben lo que es una pecera? Pececitos allí en la casa, pero eran peces del mar. Y los peces del mar usan agua salada. Y para mantener una pecera con agua salada requiere tiempo, requiere más dinero. Es un arte complicado porque mantener el agua salada para que ellos puedan vivir, tremendo. Y a este hombre le encantaban los peces y tenía en su pecera peces de agua salada. Les daba de comer, los cuidaba, sin ningún predador ahí adentro, ellos podían vivir felices. Y muchas veces él quería acercarse para jugar con esos peces, para poder estar con ellos. Solo que cuando él se acercaba a la pecera, ellos huían, salían nadando. Y él se ponía a pensar, pero ¿por qué si yo les doy de comer? Si yo los cuido, les doy un medio ambiente perfecto donde ellos pueden ser felices, y yo me acerco a ellos y se van, me tienen miedo. Y un amigo de él le dice, porque él le pregunta, ¿por qué? Y el amigo le dice, bueno, es que tú para ellos eres como un Dios. Y eres tan grande que salen nadando y se escapan porque te tienen miedo. Y el hombre le dice al amigo, ¿y cómo solucionó ese problema? Y el amigo le dice, mira, solo hay una forma de solucionarlo. Y la única forma sería que tú te hagas un pez igual que ellos. Porque solamente a través de ese método te vas a hacer lo suficientemente pequeño para que ellos no te tengan miedo. Eso es lo que hizo Jesús. Él reveló a Dios y se hizo lo suficientemente pequeño para que tú y yo no salgamos corriendo espantados de Dios y tengamos miedo. Jesús muchas veces dijo, venid a mí. No solo los que están cansados y trabajados, sino vengan a mí todos aquellos que quieren conocer a Dios. Él revelaba al Padre constantemente y se hizo carne y hueso como tú y yo. En otras palabras, como que si este hombre se hubiera hecho a sí mismo, voluntariamente, un pececito pequeño para poder nadar con sus otros pececitos que él tenía. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús
es el artista de Dios. Jesús es el arquitecto de Dios, es el ingeniero de Dios. Jesús toma voluntariamente la posición de siervo para revelar el amor de Dios del Padre. De hecho, cuando los ángeles allá en el cielo andaban en el universo, Cristo, Jesús, andaba en medio de ellos en forma de arcángel. El arcángel Miguel, lo habrán leído en la Biblia. Cuando Lucifer comete pecado y se rebela contra Dios y su reino, su envidia y ataque principal es contra Jesús. Claro, atacar a Jesús es atacar a toda la divinidad. Pero él tenía un rollo, y todavía lo tiene, especialmente contra Cristo Jesús. Porque Jesús desde el cielo, aún antes de venir a la tierra, se revelaba a Dios a través de él tomando una figura de arcángel. Y por eso Lucifer, como era tan grande, era de los ángeles más grandes que Dios había creado, al mirar al arcángel Miguel, que era Cristo, revelando aún a criaturas poderosas como los ángeles, dijo, ¿por qué a él lo adoran y a mí no? Si yo también soy ángel. Pero él, obviamente él sabía que él era Dios, se le reveló y se le dijo, él es Dios. Toma figura de ángel para revelarse con los ángeles, pero él es Dios. Ah, no, pero si a él lo adoran, a mí también. Y hasta el día de hoy, obviamente, Satanás odia a Dios y en especial a Cristo Jesús. Hay una cita aquí, se los voy a leer, de una escritora, quizás el que es adventista la conoce, escritora Elena de White, que ella comentando sobre lo que estamos hablando dice, Cristo, el amado de Dios, tenía la preeminencia sobre las huestes angélicas. Era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Lucifer tuvo envidia de él y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solamente a Cristo. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. Él se preguntaba, ¿por qué había que honrar a Cristo más que a él? Salió de la presencia del Padre descontento y lleno de envidia contra Jesucristo. Porque Jesús, antes de venir a la tierra, él ya había tomado la decisión de ser siervo y revelar a Dios. De hecho, si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que antes de que Cristo venga aquí a la tierra, él ya había revelado a Dios de forma figurada muchas veces. Por ejemplo, cuando Abraham en un momento hospedó a ángeles que venían, eran dos, uno de ellos era Cristo. Cuando Jacob peleó con el ángel, no era un ángel, no era el ángel Gabriel, no era el ángel de la guarda, era Cristo. O sea que Jesús, aún en el Antiguo Testamento, ya había aparecido varias veces y se había revelado a la raza humana. Y no fue hasta 2000 años atrás que entonces Él sí nace ya con carne y hueso, como raza, teniendo la raza humana como tú y yo a través de María. Ahora miren esta imagen aquí. ¿Qué es esto? Se preguntará. Eso que usted ve ahí es un baño romano. En la antigüedad no existían los inodoros, toilets, como le quieran llamar, ¿no? Que tú y yo usamos, no existían. Esa tecnología no se usaba. ¿Cómo eran los baños en la antigüedad? Así como lo ve. Los hombres, ya ve que están todos los agujeros ahí, uno al lado del otro, no lo dividía nada, como aquí que nos divide un plástico o algo, ¿no? No, ahí no había pudor. Se sentaban uno al lado del otro y ahí hacían sus necesidades. Claro, las mujeres de un lado, pero los varones del otro lado, pero todos juntos. Y cuando ellos se sentaban, ustedes ven que hay una canaleta allí. ¿Cómo hacían ellos para ir al baño? Y tranquilo que vamos a volver al asunto. Dirá, pastor, ¿de qué está hablando ahora? Cambió de tema, ¿no? Ya vamos a ver cómo todo está conectado. Hay una canaleta. En esa canaleta, en ese huequito allí, va pasando agua. De paso, en lo mejor de los casos, en los baños antiguos, si había esclavos, se ponían esclavos en la puerta para que tocaran un violín, para ayudar a disfrazar los sonidos naturales del cuerpo, ¿no?
Y allí pasaba agüita, pero ven que también hay unas vasijas en el medio. Bueno, en esas vasijas pasaba, o mejor dicho, se ponía vinagre. Porque en la antigüedad ellos creían que para desinfectar el vinagre era bueno, como es fermento. Entonces, como no existía el papel para lavarse, para limpiarse, el papel higiénico, no se limpiaban ellos con las hojas de las plantas. Más de uno diría, ay, si no tengo papel, agarro una hoja de planta. No, tampoco usaban las hojas de planta. ¿Cómo usaban ellos para limpiarse? Y también, de paso, a veces hasta hacían negocios ahí adentro, ¿no? Hoy en día diríamos, qué locura, ¿no? Pero así era la sociedad, la cultura y la forma en esa época. Y ahí ponían vinagre. Bueno, ¿cómo se limpiaban? Usted va a ver que en las manos ellos tienen, la Biblia le llama hisopo. Pero es como un palo con una esponja, un tipo de esponja en la punta. ¿Y cómo hacían ellos entonces para sentarse y hacer sus cosas? Ellos entraban, se sentaban, y ahí en una de las, también en esas tinajas o en esos recipientes, ellos dejaban el palito. Se sentaban, entonces agarraban el palito, lo sacaban del vinagre, y cuando terminaban lo suyo, enjuagaban el palito en el agua, se limpiaban, y luego cuando terminaba su necesidad, agarraba el palito y lo ponía al hisopo y lo ponía de nuevo en el vinagre. Y ahí lo dejaba y se iba. Porque ellos creían que el vinagre ayudaba a desinfectar. Y muchas veces esos palitos no eran únicos, ¿no? Lo usaban todos. Pero entonces lo dejaban allí y con eso ellos se limpiaban. Eso era en la época de Jesús. Hace 2000 años atrás. Y quizás un tiempo más todavía porque ese proceso se usó por muchas décadas o muchos cientos de años. Ahora, ¿qué tiene que ver la tinaja llena de vinagre y un hisopo, que era lo que se usaba para limpiarse el cuerpo de sus necesidades? Vaya al libro de Juan capítulo 19, versículos 28 y 29. Se los puse aquí arriba. Juan 19, pero si lo quiere buscar también en su Biblia, versículo 28 y 29. Dice la palabra de Dios. Después de esto, sabiendo que Jesús ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. ¿Usted sabe lo que se le acercó a la boca a Jesús cuando estaba en sus últimos minutos, dispuesto a morir por ti y por mí? No se le dio agua, no se le dio un jugo, no se le dio una soda. Se le dio papel higiénico de la época. Los arqueólogos han encontrado que cerca de los lugares donde habían crucifixiones, habían baños también. Y muy probablemente este soldado, lo primero que encontró fue lo que agarró. Encontró una vasija con vinagre. ¿Y qué había dentro del vinagre? Un palo con una esponja. La metió en el vinagre y se la dio a Jesús. Ese es el grado de humillación que pasó Jesús por ti y por mí. Él, que es la fuente de agua viva, el ser humano le ofrece lo más asqueroso y repugnante, humillante que pueda dársele a un ser humano, un papel higiénico en la boca. El libro Deseado todas las gentes, de esta escritora, Elena White, también dice, uno de los soldados romanos, movido a compasión al mirar sus labios resecos, colocó una esponja en un tallo de hisopo y sumergiéndola en un vaso de vinagre se la ofreció a Jesús. Ese soldado, tal vez dice aquí, moviéndose a misericordia, no es esa misericordia o compasión de alguien que quiere saciar la sed de alguien que está sediento, sino es esa compasión que tienen soldados en guerra. Cuando alguien está moribundo, agonizando, a veces le dan un tiro de gracia para que no sufra más. Es ese tipo de compasión. No compasión de que, ay, siento pena por el que sufre, sino de que se está muriendo, déjame lo ayudo a que se muera más rápido.
Posiblemente es ese tipo de compasión que tuvo ese soldado por Jesús. Ahora Jesús, ¿cómo fue que Él murió y sufrió la muerte eterna? Por ti y por mí. La muerte eterna es la ausencia absoluta de Dios. Y solo Cristo en esta historia es el único que ha experimentado la ausencia completa de Dios. Usted dirá, ¿cuándo? Miren el siguiente clip. Si tiene sonido, tal vez con el volumen también lo podemos subir allí. Solo Jesús experimentó lo que es la ausencia completa de Dios. Pocos segundos, minutos antes de Él morir, Él clama a Dios y le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él sintió el peso del pecado completo sobre Él y el pecado lo separó completamente de Dios. Él sintió la separación de Dios absoluta. Y sabes, la separación de Dios absoluta, ninguno de nosotros jamás la hemos experimentado. Y me atrevo a decir que ni siquiera Satanás ha experimentado la separación absoluta de Dios. Lo experimentará tal vez cuando Él muera, cuando Él será en el juicio final. Pero aún así Él morirá y después ya no sentirá más nada. Pero Jesús, el único en el universo, ha experimentado lo que es la ausencia completa de Dios. Porque sabes, la ausencia completa de Dios causa tanto pánico, tanto dolor, tanto miedo, tanto sufrimiento. Y solo nuestro Jesús ha experimentado eso. Y de alguna forma Él, la muerte eterna, que es la ausencia absoluta de Dios, la sintió y la pagó por ti y por mí. Pero no solo eso. Hay algo más que Jesús pagó por ti y por mí. Revelando así que la muerte eterna que Él pagó por nosotros, Él la pagó. Que lo que exige la ley, que lo que exigen los 10 mandamientos, que el que quebranta el pecado debe morir, Jesús lo pagó. En el libro, si se acuerdan, recién habíamos leído Filipenses 2, en el versículo 9 también sigue diciendo allí que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, si Jesús era Dios, ¿por qué Dios tuvo que darle un nombre sobre todo nombre? ¿Se ha puesto a pensar? La Biblia dice que Dios lo exaltó y exaltó su nombre por sobre todos los nombres. Pero si Él ya era Dios, ¿por qué Dios tuvo que exaltar a Dios? Es simple. Porque antes de la cruz, Jesús era Dios por naturaleza. Pero en la cruz, Jesús mostró que Él no solo tiene el poder de Dios, sino que también tiene el carácter de Dios y la nobleza de Dios. Él es rey, no solo porque tiene la corona de rey, sino que también Él tiene la mirada y el comportamiento de un rey, aún vestido con ropa de mendigo.
Él era Dios por naturaleza y ahora es Dios por causa honorosa y merece ser Dios. Si hubiera un puesto en el universo para Dios, el único ser compatible sería Cristo. Por eso Dios lo exalta por sobre todo nombre, porque ahora ya no es de naturaleza Dios, sino por honores causa. Porque Él demostró que aún humillándose hasta lo más, Él siguió siendo rey. Él demostró que Él tiene el carácter de Dios. Ahora la cruz, ¿sabes qué? No es nada. Tú dirás, ¿cómo, pastor? La cruz lo es todo. Pero no es nada comparado a lo que les voy a explicar. Deme chance que se los explique. La cruz, el momento, solamente lo que causó allí, no es nada. Hay mucho más. Y les voy a explicar. Cuando Jesús volvió al cielo, después de todo el sufrimiento aquí en la tierra, Él no perdió sus poderes divinos. Él no perdió su divinidad. Simplemente voluntariamente, se hace siervo, intercede por nosotros, trabaja a favor de nuestra salvación. El plan de salvación continúa, todavía no ha terminado, pero Él va a pagar y continúa pagando otro precio en el cielo, por ti y por mí. El cuerpo de Jesús, ¿cómo será por la eternidad? Será un cuerpo humano. Aquí tenemos algunos versículos para que vean la evidencia. En Juan 1:14 nos dice o nos muestra que Jesús no perdió su gloria. En el libro de Hebreos 2:9 también nos dice que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, o sea Jesús, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, la muerte eterna. Apocalipsis 1, Hebreos 2, Hebreos 10, 5 al 7 también dice, me preparaste cuerpo. Corporalmente, de hecho, cuando Jesús se le aparece a los discípulos, a uno de ellos le dice, tócame, que yo no soy espíritu, yo soy carne y hueso. Yo soy todavía como ustedes. En Filipenses 3:21 dice que es semejante al cuerpo de gloria suya. O sea, allí está hablando que cuando tú y yo resucitemos, si morimos antes de la venida de Cristo, o si estamos vivos, dice la Biblia que nos dará un cuerpo nuevo, un cuerpo de gloria, glorificado. Bueno, el cuerpo que tú y yo nuevo que vamos a recibir cuando vayamos al cielo, va a ser semejante al cuerpo de Cristo. Hebreos 1:2 dice, heredero del universo, sacerdote ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Hebreos 2:11 y Romanos 8:29 dice que Él es nuestro hermano y que alcanzaremos su estatura. No necesariamente de estatura física, sino su misma condición, de un cuerpo glorificado. Lo que pasó en la cruz, mis hermanos, dejó una consecuencia eterna. Porque para un Dios soberano, todopoderoso, como no es nuestro Dios, hacerse hombre y llamarse nuestro hermano por la eternidad es humillante. Es como que tú y yo, que somos seres humanos, te hagas un mosquito por la eternidad voluntariamente. Digas, no, ya no quiero ser humano, por mi propia voluntad me voy a hacer un mosquito. Sería humillante. ¿Cómo? Tú un ser inteligente, racional, ¿te vas a hacer un mosquito? Sí. Dios se hizo, en este caso Jesús, hombre por la eternidad, por ti y por mí. Voluntariamente. Él no dejó de ser Dios, pero Él voluntariamente decide dejar de usar ciertos atributos divinos para hacerse igual que tú y yo y llamarse nuestro hermano por la eternidad. Acá hay otra cita de esta escritora, Elena White, que dice, Él transformará nuestros cuerpos viles y los hará semejantes a la imagen de su cuerpo glorioso. La forma mortal y corruptible, desprovista de gracia, manchada en otro tiempo por el pecado, se vuelve perfecta, hermosa e inmortal. Entonces, el Dios que era inalcanzable, el Dios incomparable, el Dios infinito, ahora se hace un Dios comparable, un Dios que yo puedo tocar, que yo puedo tener una relación con Él, que puedo sentir, que puede ponerse a mi nivel y entenderme. Tendremos la misma gloria de Jesús cuando vayamos al cielo. Aquí tenemos otros versículos que también nos dicen que tendremos o que Jesús tendrá un cuerpo físico,
como la raza humana por la eternidad. En Lucas 29 dice que resucitó con cuerpo físico, comió con los discípulos, ¿verdad? Él no era un espíritu. Hechos 1:9 dice que subió al cielo, con cuerpo físico. En Hechos 1:11 otra vez volverá así como subió, de la misma forma y modo, como lo vieron ir los discípulos. 1 Corintios 15 dice que reinará en el cielo con un cuerpo físico. Romanos 8:29, Él es el primogénito de los que murieron y resucitaron, por lo tanto su resurrección no es diferente a la nuestra. La misma forma en la que Jesús resucitó, si morimos en Cristo, también resucitaremos de la misma manera. Hay otro detalle que quedará por la eternidad. En Lucas 24, Juan 20 también dice que Él mostró sus manos y sus heridas. En Filipenses 3:21 dice que nuestro cuerpo glorioso en la resurrección será igual al cuerpo de su gloria. Él mantendrá ese cuerpo por la eternidad. El tabernáculo de Dios estará con los hombres. Lo dice la Biblia en Apocalipsis, capítulo 21, capítulo 22. Y no solamente el tabernáculo, lo que es la morada de Dios, sino que Él, acuérdense que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, el cuerpo de Cristo, la presencia de Él estará con nosotros. Zacarías 13:6. ¿Qué pregunta le haremos a Jesús? Dice allí, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y Él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Fuerte. Porque los amigos somos nosotros. Y las heridas, las marcas que llevará Jesús, se llevarán por la eternidad, porque tú y yo, cualquier marca física que tengamos, cuando vayamos al cielo, será eliminada. No habrá rasgos de ninguna deficiencia o de alguna marca. Pero Jesús, por lo que pasó en la cruz, por la eternidad será hombre, como tú y yo. No dejará de ser Dios, pero se hizo como tú y yo, para vivir y morar con nosotros para siempre. Y también las cicatrices que Él llevará será por la eternidad. Ni el propio Satanás, que morirá y recibirá su castigo en su momento, en el juicio final, sufrirá para siempre, porque en su momento Él morirá. Pero Jesús cargará por la eternidad las marcas de lo que causó la cruz para siempre. ¿Jesús murió la muerte eterna por ti y por mí? Claro que sí. Él pagó el precio. Él sintió la completa ausencia de Dios. Él por la eternidad cargará con las consecuencias de la cruz. Por eso la cruz no fue tanto. Lo que hizo Jesús, eso sí. Pero la cruz, el madero, los clavos en sí, no fue tanto, sino la consecuencia que causó el madero y lo que pasó allí en la cruz. Porque por la eternidad Jesús cargará con esas consecuencias. Y mucha gente dice, pero pastor, ¿pero por qué Dios permitió entonces que surgiera el pecado? Y yo pregunto, ¿y quién pagó el mayor precio? Jesús, Dios. Y le digo más, todas esas personas que no aceptan a Jesús y no se entregan a Él y mueren sin Él, causarán un vacío en el corazón de Dios por la eternidad. Yo no soy papá todavía, pero los que son padre y madre saben lo que es. Si tienen 3, 4, 5 hijos, usted pierde uno. Y no va a decir, bueno, tengo 4 más, no hay problema. ¿Verdad que no? Porque cada hijo es único, diferente. Y la ausencia de ese hijo usted va a sufrir, quizás uno de los dolores más fuertes y feos que sufrimos aquí en la tierra. Bueno, Dios, si tú o yo no voy al cielo porque no acepto a Cristo, Él respeta mi decisión, no me va a obligar. Pero por la eternidad Él cargará con la ausencia de un hijo o una hija allá en el cielo, para siempre. Tú y yo seremos felices por la eternidad. Él enjugará nuestras lágrimas. Pero Él cargará con la ausencia de tantos miles y de millones de hijos de Él que no quisieron aceptar el precio de la salvación. ¿Quién pagó el mayor precio entonces, mis hermanos? ¿Tú? ¿Yo? Que sufrimos en esta tierra y a veces decimos, sí, Señor, pero qué injusticia que sufrimos, cosas injustas todo el tiempo. Y vemos sufrimiento y dolor y maltrato, y etcétera, etcétera. Y vemos como que si fuera lo máximo. El máximo dolor lo paga Jesús, lo paga Dios por la eternidad. Porque al final del día tú y yo no vivimos más de 80 o 90 años. Pero Dios es eterno.
Y no solo eso, sino que Dios nos restaura en Cristo la vida eterna cuando Él venga. Y para siempre seremos felices. Pero Él para siempre cargará la ausencia de muchos de sus hijos. Cargará la marca de la cruz en sus manos, en su cuerpo. Y también será, a través de Cristo, un ser humano como tú y yo. Un hermano por la eternidad. Porque no es porque no es Dios, sino porque Él voluntariamente decide continuar con ese cargo de siervo por la eternidad, por amor a ti y por amor a mí. Dice el libro aquí también, Elena White dice lo siguiente con este tema. Dice, al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas queda ligado con nosotros. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Lo dio no solo para que llevase nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro, sino que lo dio a la especie caída. Lo dio por completo. Y no lo dio hace 2000 años atrás, solamente por 33 años. Lo dio para siempre. Para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz, Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. Tal es la garantía de que Dios cumplirá su promesa, porque Isaías 9:6 dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo. Es el Hijo del hombre quien comparte el trono del universo. Es el Hijo del hombre cuyo nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El que es santo, limpio, apartado de los pecadores, no se avergüenza de ser llamado hermano. No se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Y cuántas veces como hijos de Dios o como personas, criaturas de Dios, nos avergonzamos de ser llamados cristianos? Nos avergonzamos de decir, no, yo sigo a Cristo, yo sigo a Dios. Pero Él dice, yo no me avergüenzo de llamarlos a ustedes mis hermanos. Y la evidencia más fuerte y grande de amor, sí, la hizo en la cruz. Pero las consecuencias fueron consecuencias eternas. Termina diciendo, en Cristo la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito. Imagínate que para ser salvo tú te tuvieras que quedar ciego. Y tú dices, pero yo no puedo quedar ciego porque yo veo. Entonces, ¿qué haces? Voluntariamente decides cerrar los ojos para siempre. Eso es lo que hizo Jesús. Dejó sus atributos poderosos para hacerse uno como tú y como yo. Y Él, a través de la obra del Espíritu Santo, entonces es el que está en todos lados, porque Él trabaja allá en el cielo, Él está como sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Pero Él dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cómo lo hace? A través de la obra del Espíritu Santo. Ahora, no me explique cómo detalle por detalle, porque Dios nos lo reveló, cómo funciona la relación entre ellos tan íntima. Pero a través del Espíritu Santo, Jesús entonces está presente. Él ya no usa su poder de omnipresencia. La Biblia dice que Él está intercediendo por ti y por mí, haciendo una obra de sumo sacerdote allá en el cielo y pronto vendrá a buscarnos. Pero a través del Espíritu Santo, entonces Él sí está presente con nosotros. Por eso es el Espíritu Santo que convence y es el de pecado, y el Espíritu Santo es el que te lleva a Cristo. Y si estás aquí hoy es porque el Espíritu Santo te tocó. Y es porque el Espíritu Santo te dijo, oye, ven, oye, escucha, oye, alaba, agradece, mira a Jesús, porque el Espíritu constantemente te lleva a Jesús. Y te dice, míralo a Él, porque si entiendes y ves a Jesús, vas a ver quién es Dios. Mis hermanos, cuando Dios lucha contigo para que seas salvo, Él lucha de verdad. Porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos alcancen o lleguen al arrepentimiento y así recibir el perdón de Jesús. Por eso, mi hermano y mi hermana, aquel día que tú estés mal, Jesús te entiende. Pero tú dices, Señor, ¿pero por qué paso por esto? Es que Jesús no te salva a veces de la tormenta, sino que te da paz en medio de ella.
Y te acompaña en el proceso. Y te dice, sí, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y si Cristo venció, yo también, y tú también puedes vencer. En Él, no por méritos ni fuerza propia, porque no la tenemos, pero en Él yo puedo tener fuerza. En Él yo puedo, porque Él me fortalece, lo dice Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero el ser humano a veces dice, no, todo no es todo, todo debe ser algunas cosas. Porque no, Dios es Dios, Jesús fue Jesús, pero Jesús hizo carne y hueso igual que tú y yo. Y ahí entra la falta de fe. Porque decimos, sí, amén, pero en la práctica a veces no creemos que Jesús hizo carne y hueso igual que yo y que pasó las mismas o más tentaciones que las que pasamos nosotros. Y Él venció. Pero si tú miras la vida de Jesús, Él constantemente estaba conectado con el Padre. Todas las noches se salía y se pasaba horas hablando con Dios. El detalle es que tú y yo no hacemos eso. Pero si lo hiciéramos al nivel que lo hacía Jesús, venceríamos todas las tentaciones. Posiblemente ni pecaríamos. Porque el que está aferrado a Cristo es imposible pecar. Si tú vives en la misma presencia de Dios cada segundo de tu vida, no pecarías nunca. Porque la luz y las tinieblas no tienen nada en común. Y si tú estás 100% en la luz cada segundo de tu vida, la tiniebla nunca va a ser parte de tu vida. Porque son antagónicas, son opuestas. El problema es que seguimos nuestra voluntad a menudo, nos caemos, Dios nos levanta y luchamos. Pero debemos hacerlo con el poder de Jesús, con el poder del Espíritu Santo. Y finalizando, mis hermanos, Jesús en Mateo 5, versículo 14 y 16, nos dijo una cosa interesante. Dice Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en su casa o en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muchas veces hemos leído este versículo. Somos una luz. Debemos ser una luz. El mundo está tan oscuro. ¿Por qué? Porque falta de luz. Y dice, ustedes son la luz, pero ¿cómo soy la luz? ¿Te acuerdas de los querubines al principio? ¿Cómo ellos reflejan la luz o la gloria de Dios? Porque viven en la misma presencia de Dios. Moisés lo hacía también. Vivía en la presencia de Jesús y él reflejaba su rostro, reflejaba luz de forma literal. Si tú y yo caminamos con Cristo todos los días, naturalmente vamos a reflejar la luz al cual Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Porque Jesús asumía que tú y yo debemos tener una relación íntima con Él. Y dice, pero esa luz no se va a quedar abajito del tapete, esa luz va a salir afuera y va a brillar y va a ser de bendición. Porque aquella persona que vea a ese Hijo de Dios va a ver a Cristo reflejado a través de Él. Por eso Jesús, lo final de la historia y los libros de ahí lo que son los evangelios, que no solo es Mateo, Marco, Lucas y Juan, sino también toda la Biblia completa hasta el Apocalipsis, que es la revelación de Cristo. Al final de la Biblia Jesús dice, ciertamente vengo en breve. Y Jesús va a venir a buscar esas luces prendidas y se las va a llevar con Él al cielo para vivir para siempre y ser nuestro hermano. Por eso a Jesús lo podremos abrazar, tocar. Hoy quizás no, lo sentimos, pero no lo podemos tocar físicamente. Pero cuando Él venga en las nubes de los cielos, lo veremos tal cual es. Y seremos con cuerpos glorificados, tal cual Él es. Y podremos abrazarlo y tocarlo y vivir con Él para siempre. Y preguntaremos, como decía la Biblia, ¿qué son estas huellas en tus manos? Y Él va a decir, con ellas yo fui herido en la casa de mis amigos. Y esas huellas serán la única evidencia por la eternidad del precio que fue pago por ti y por mí, para que seamos salvos y estemos con Él allá. En esta noche, mis hermanos, Jesús nos llama a ser una luz. Porque si estás aquí es porque tienes una chispa, mínimo una chispa. Si no, no estarías en la iglesia. Si no, no hubieras aceptado una invitación para venir para acá. Es porque esa chispa, Jesús, el Espíritu Santo ya la encendió en tu corazón. Tal vez aquellos que nos ven también en las redes sociales, ven este mensaje y hay una chispa que está encendiéndose. Y esa chispa puede crear un grande fuego, si la persona se lo permite. Y Dios quiere que tú seas fuego, que seas luz para Jesús. Porque ya el mayor precio lo pagó Él. Solo basta que tú le digas que sí a Jesús todos los días, no solo una vez, todos los días de tu vida. Y de esa forma caminar con Él. Y solito vas a ver que la gente va a decir,
¿quién es ese Jesús al que tú sirves? Porque la verdad yo veo algo en ti. ¿Tú? ¿Yo qué? ¿Cómo? Sí, hay algo diferente en ti. Tú vas a decir, bueno, la honra y la gloria es para Dios. Cuéntame quién es ese Jesús. Y esas personas también van a poder aceptar a Jesús, así como tú y yo lo estamos aceptando en esta noche. Por eso, mis hermanos, si realmente lo aceptamos, si realmente queremos que Jesús sea nuestro Rey, queremos que Él sea nuestro hermano y queremos vivir con Él para siempre, y mientras tanto aquí en la tierra ser una luz en este mundo de oscuridad, te pido que te pongas de pie y vamos a hacer una oración. Y vamos a entregarnos nuevamente a Jesús, porque tal vez tú dices, yo soy cristiano desde muchos años, pero todos los días debemos tomar esa decisión de aceptar a Jesús. Porque el amor, más que un sentimiento, es una decisión. Es una acción voluntaria que yo hago todos los días de mi vida. No es una vez salvo, siempre salvo. Es cada segundo, es cada día decirle, Jesús, yo te amo. A veces me caigo, pero aquí estoy de nuevo. Por tu gracia y tu misericordia, sigo adelante. Y sé que si Cristo va al frente mío, que es el pastor de los pastores, voy a llegar a puerto seguro. Y no importa que este mundo se entre en caos y se desplomen los cielos, yo estaré seguro porque, como dice el salmista, el Salmo 23, tu vara y tu cayado estarán conmigo y yo moraré en la casa del Señor por largos días, también dice el salmista, porque estoy con Jesús. Y si Jesús con nosotros, si Dios con nosotros, dice Romanos, ¿quién contra nosotros? ¿Qué ser humano, qué potestades de diablo se puede contra nosotros? Ninguno, porque Jesús está con nosotros. Vamos a orar. Querido Padre, querido Dios, gracias te damos, Señor. Te damos muchas gracias porque Jesús pagó el mayor precio. Gracias, Señor, porque Él voluntariamente se hizo siervo allá desde la eternidad para revelar al Padre, para revelar a Dios y hacerlo a un Dios tal vez incomprensible, ahora hacerlo comprensible. Un Dios que podemos tocar, que podemos sentir y que entiende lo que nosotros pasamos aquí en esta tierra. Gracias, Señor, por la vida y por tener a Jesús en nuestras vidas. Gracias, porque Él seguirá pagando por la eternidad la consecuencia de lo que significó la salvación de la raza humana. En esta noche tus hijos, tus hijas se han puesto de pies para decirte, te aceptamos y te amamos una vez más. Y queremos ser parte de aquella multitud que tú vendrás a buscar en tu segunda venida para ir contigo para siempre. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo o amiga que se ha hecho presente. Que ellos no solo tomen una decisión de seguir a Jesús hoy, sino que todos nosotros decidamos cada segundo de nuestras vidas hasta el último aliento. Y sepamos que si estamos en Cristo, no importa que vengan tiempos malos, la victoria está asegurada. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos nuevamente si te hemos fallado. Y al regresar a nuestros hogares, llévanos con bien. Pero sobre todo, que tu presencia nunca sea parte de nosotros. Pedimos, Señor, estos favores y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.